Hola, buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos el día de hoy? Caluroso aquí, ya sabe, aquí en Monterrey siempre está la calorcita, a todo lo que da desde el temprano, pero bueno, gracias al Señor que nos ha dado un cuerpo para soportar estos calores. Hoy 34 grados estamos aquí en Monterrey, Nuevo León. Ayer llegamos a 40 grados y la sensación térmica era de 48 grados, así que estábamos desesperados por el calor que hacía ayer, que gracias al Señor que nos guarda, pero era insoportable la calor el día de ayer, pero bueno, esperemos y Dios nos ayude a estar soportando esta calor. Dios le bendiga, hermana Noemi, bienvenida, qué bueno que ya está aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos siempre, está aquí al pendiente con nosotros, así que Dios le bendiga y gracias por estar aquí. Prima, Dios te bendiga, prima. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos y por estar aquí escuchando la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga. ¡Hey! Dios te bendiga, Chávez. Feliz cumpleaños. Ya fue desde el 8 de julio, pero feliz cumpleaños. Vi que te la pasaste ahí bien y bueno, un fuerte abrazo y que Dios te siga dando más años de vida y salud. Un fuerte abrazo, Chávez. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a tu familia. Y bueno, mis amados hermanos, es muy bonito estar aquí compartiendo la palabra de nuestro Dios en estos tiempos, ¿verdad?, en los cuales a veces se nos dificulta. Adela, Dios te bendiga, bienvenida, Adela. Qué bueno que estás aquí con nosotros, bienvenida. Gracias por acompañarnos siempre. Prima, Dios te bendiga, prima. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Nora Velázquez, Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por conectarse aquí con nosotros cada mañana en Aprendamos Juntos. Entonces, les decía que hemos estado con mucha calor. Ayer me sorprendió la temperatura porque ayer la sensación térmica era de 48 grados. Así que imagínense cómo estábamos aquí en Monterrey desesperados y luego sin agua. ¿Por qué nos afecta aquí el agua? Porque les decía que yo tengo un aparatito del cual se le pone agua para que esté fresco el aire, pero ¿de dónde si no hay agua? Entonces se sentía, el aire de los abanicos se sentía calientísimo, era algo desesperante, pero gracias a Dios que Dios nos guarda, ¿verdad? Y que nos ayuda, porque se bañaba uno y como quiera uno sale de la regadera, sude y sude y sude. Entonces, Dios nos guarde y nos mande lluvia, necesitamos lluvia, que Dios venga, ¿verdad? Y haga algo aquí por Monterrey y nos mande abundante lluvia. Aunque Monterrey luego los inunda, con cualquier lluviecita se inunda, pero necesitamos la lluvia. Hay que orar para que Dios nos mande lluvia. Dios te bendiga, Adela. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Evelyn, Dios te bendiga, prima. Sí, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, cuñado. Bueno, cumpleaños su cuñado. Feliz cumpleaños al cuñado de nuestra hermana Evelyn Salina. Le mandamos un fuerte abrazo y que nuestro Dios le colme de bendiciones y le dé más años de vida y salud, que es lo más importante, tener vida y salud, y con eso estamos más que bendecidos. Un fuerte abrazo para quienes cumplen años el día de hoy y en esta ocasión, bueno, el cuñado de nuestra hermana Evelyn Salinas. Ya felicitamos a nuestra hermana Noemí y a Chávez, que hoy nos acompaña aquí, que también cumplió años en días pasados. Un fuerte abrazo. Dios le bendiga, hermana Marisol. Dios le bendiga, qué bueno que ya está aquí con nosotros, bienvenida. ¿Cómo está allá en Sonora, hermanos? Yo siempre me acuerdo de Sonora porque como está cerca del desierto, entonces yo me imagino que está un poquito peor el calor allá en Sonora que aquí en Monterrey, o será igual, no lo sé, pero ha estado haciendo mucha calor. Dios le bendiga, hermana Esther Hernández, Dios le bendiga grandemente, igualmente para usted, mi hermana, muchas bendiciones. Dios te bendiga, Cuñiz. Dios te bendiga, bienvenida. Buenos días. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Recibe un fuerte abrazo, Cuñiz. Ahí salúdame a la familia. Sarita, Dios te bendiga. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros, siempre al pendiente, Sara. Y bueno, gracias a Dios que te da esa gracia para buscarnos, estar aquí siempre con nosotros. Un fuerte abrazo, Sara. Dios te bendiga, Claudia.
Dios te bendiga, buenos días. Igualmente, grandemente, dice Dios bendiga grandemente a todos los que estamos aquí conectados. Dios te bendiga, Claudia. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Dice la hermana Marisol, hace un calor extremo, mi hermana. Es exagerado el calor. Aquí estamos igual, mi hermana. Aquí yo ayer me llegué a desesperar porque yo quería respirar y hermana era puro aire demasiado caliente, demasiado. Tomé unas aspirinas porque me dolía mucho la cabeza. Porque como mi recámara está en la planta de arriba, de aquí de mi casa, así que da el sol por todas partes, da el sol. Tenía todas las ventanas abiertas, pero ni así, hermana. Era un calor insoportable y el aire bien caliente. Pero pues bueno, Dios nos guarde, esto no es nada, como va a calentar el sol, dice la palabra de Dios, que va a calentar demasiado el sol, entonces esto no es nada comparable a lo que viene en la gran tribulación. Dice que la piel de las personas se caerá en pedazos de lo caliente que va a hacer el sol en la gran tribulación, así que Dios mejor nos guarde y nos mantenga firmes en su camino para irnos con Él antes de que todo esto suceda. Dios le bendiga, Trinidad Díaz. Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Gracias. Primis, Cuñiz, Primis yo. Cuñiz, Dios te bendiga, Cuñiz. Dios te bendiga, Perla Gutiérrez. Dice, buenos días, Dios les bendiga. Hoy pido sus oraciones. Este día empiezo mi segundo trabajo por las tardes, Cuñiz. Ya te vas a ocupar más todavía. Ok, vamos a orar por ti, Cuñiz, para que Dios te fortalezca, más que todo te fortalezca y te dé esa gracia y esa sabiduría para que te ayude y te dé las fuerzas para terminar tu turno. Dios te guarde, Cuñiz, a ti y a tus hijos. Dios te los guarde mientras tú tengas que trabajar, pues Dios te guarde a tus pequeñitos con bien. Así que, bueno, vamos a estar orando, cuñada, para que Dios te dé esa fuerza que tú necesitas. Y bueno, ya estamos aquí todos los que teníamos que estar. Y gracias, Señor, ¿verdad? Vamos a empezar nuestra clase porque pues hoy me toca ir allá en el centro de rehabilitación. Así que es muy importante que agarremos nuestro... Fíjese que antes de empezar, déjeme lo comparto porque siempre se me olvida. Si no comparto ahorita, se me olvida ya el compartir las enseñanzas que el día de hoy estamos viendo. Y mire que estamos diciendo que estos tiempos de estas iglesias a las cuales nuestro Señor Jesucristo les mandó la carta es porque vio que ya estaba pronto la venida de Cristo, ya estaba pronto el regreso de nuestro Señor y las iglesias estaban cada una en sus áreas. Y qué bonito es Dios, mis amados, que tuvo ese ¿cómo decir? Esa precaución o necesidad, no sé cómo decirle, pero para advertir a las iglesias de que se prepararan, porque ya estaba pronto por venir. Y a cada una de las iglesias les dice lo que había que arreglar, lo que había que quitar. A una las elogia, hasta la iglesia que estamos viendo el día de hoy, la elogia, ¿verdad? Por su buen comportamiento. Entonces, a una las elogia, a otra les dice que se arrepientan, que tienen que quitar esto, que tienen que quitar aquello. Entonces, pues gracias, Señor, que tiene ese bien el decirnos, mis amados, en qué estamos fallando, porque el deseo de nuestro Dios es de que todos procedamos al arrepentimiento, que todos seamos salvos. Y Dios en su grande amor y en su grande misericordia, pues dijo, escribe, le reveló a nuestro Señor Jesucristo, le dijo que cómo era que teníamos que estar listos para irnos con Él, para estar con Él. Y qué bonito es que lo hizo de esta manera. Dice que Dios le reveló a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo envió sus ángeles a que le hablara a los mensajeros de cada iglesia. ¿Mensajeros para qué? Para que les avisara a las iglesias y les dijera, arrepiéntete, arréglate, tengo esto contra ti. Y qué bonito, mi hermano. ¿Por qué? Porque decimos que en el capítulo 4 ya Cristo se va a la iglesia. Dios te bendiga, Cuñiz. Dios te bendiga. Gracias por siempre tener ese gesto de pasar y saludarme.
Dios te bendiga, Cuñiz, buen día. Gracias por estar aquí con nosotros. Un fuerte abrazo ahí a toda la familia y a mi hermanito hermoso, dale un fuerte abrazo. También, Cuñiz, Elisa, denle un fuerte abrazo a mis hermanos como si fuera yo. Denles un fuerte abrazo, los amo y gracias por estar aquí y poner sus saludos. Gracias. Dios te bendiga, Eva Barrera. Dios te bendiga, bienvenida. Hermana Alma de León, Dios le bendiga, mi hermana. ¿Cómo le ha hecho con tanto calorón, mi hermana, para andar viajando? De seguro de traer clima ahí en su carro para poder soportar estas calores. No sé cómo esté en Saltillo, mi amada, cómo esté allá en Saltillo la temperatura, pero aquí está demasiado fuerte. Dios te bendiga, Raquel Chávez. Dios te bendiga. Ahí también estoy viendo a una que dice Güera Herrera. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Aquí no me apareces, pero ahí sí. Bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros, Güera Herrera y Raquel Chávez. Dios te bendiga. Gracias por ayudarnos siempre a compartir, Raquel, y nuestra hermana Esther Hernández, que también ahí nos ayuda a compartir. Así que, bueno, entonces, ese es el amor de nuestro Dios, mis amados, que Dios te bendiga, Eva Barrera. Gracias, Dios te bendiga. Dios tuvo ese, ¿cómo le podría decir? Ese cuidado, mi hermano, de revelarle a nuestro Señor Jesucristo las relaciones, la relación que estaba en cada iglesia. Y les digo, escríbeles, porque ya en el capítulo 4 decimos, es el arrebatamiento de la iglesia. Así que nuestro Señor tuvo ese cuidado de poderle avisar a las iglesias para que estuvieran preparadas. ¿Para qué decimos? Porque lo que Dios quiere es que todos procedamos al arrepentimiento, que todos nos vayamos al cielo, mi amado. Entonces, es por eso que Dios manda esta alerta y nos está haciendo ver de qué manera quiere Dios que esté la iglesia de Jesucristo preparada para el encuentro con Él. Así que vamos a leer aquí en Apocalipsis 2, del 12 al 17, que es donde estamos viendo la iglesia de Pérgamo. Ya vimos la iglesia de Éfeso, que fue en el tiempo del apostolado, donde se esparció el evangelio. Después vimos la iglesia mártir, que es la iglesia de Esmirna o Ismar, que está en Turquía. Esta iglesia era la iglesia mártir, la perseguida, la que dieron su vida. Hubo muchos muertos, 5 millones de muertos en la persecución en la temporada de la iglesia de Esmirna o Ismar, que es hoy en día en Turquía. Y hoy nos encontramos en la iglesia de Pérgamo, donde Dios dice que está la sinagoga de Satanás, que está la sede de Satanás. ¿Por qué? Porque al entrar allí a la ciudad de Pérgamo, solamente al entrar luego está el templo del dios Zeus. También está el templo, bueno, estaba en aquel tiempo el templo. Dicen que el palacio del César era como un templo, era algo que tenían que adorar. Y luego estaban los otros 2 templos que vimos, que ahorita les voy a dar los nombres porque se me olvidan los nombres de esos 2 templos también, donde era pura idolatría, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que estaba la sede de Satanás ahí, porque una de las iglesias era de los templos de ahí era satánica con todo lo que hacían, según ellos, para sanar a la gente. Dios te bendiga, Ceci. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Buenos días. Y bueno, ahí tómese su cafecito, agárrese su té, lo que usted tome para entrar a visitar esta ciudad de Pérgamo. El día de hoy vamos a entrar a visitar esta ciudad de Pérgamo, que le digo que luego al entrar están esos templos ahí. Y dice aquí, mis amados, dice aquí la palabra de Dios en Apocalipsis 12. Amén, hermano. Gracias, amén, que sí sea. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, dice, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pronto, dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita, dice, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Así que, mis amados, hay premio para aquellos que guardamos, aquellos que estamos en el camino de nuestro Dios. Dios te bendiga, Rosario Chávez, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas bendiciones para todos los que están aquí conectados. Dice nuestra hermana Rosario. Bienvenida, dice aquí Reinaldo Chávez. Buenos días. No puedo mandarle mensaje al WhatsApp. Porfa, mándame un mensaje usted. Dios la bendiga. Ok, hermano. Sí, yo le mando el mensaje para que quede registrado ahí en el WhatsApp de aquí de la iglesia. Entonces, ojalá y pueda, no, me han estado escribiendo una hermana, les voy a pedir que oren por una hermana que está allá bueno, ahí te lo busco, está en Venezuela y ella está pidiendo oración por su esposo porque su esposo tiene problemas de alcoholismo y dice que pues ella se la pasa muy triste, ¿verdad? Tiene niños pequeñitos, pero su esposo por motivos del alcohol pues no provee para los gastos de la casa. Ella está en Venezuela y ella está pidiendo oración, que oremos por ella, ¿verdad? Para que Dios tenga misericordia y pueda rescatar del alcoholismo a su esposo y ella pues pueda tener una vida plena en Cristo. Es muy triste, hermanos, cuando pasan esas situaciones en los hogares, es algo muy, muy triste. Entonces, pues vamos a orar, vamos a tener en nuestras peticiones a esta hermana de Venezuela, la cual tiene este problema. Y varios hermanos, ¿verdad?, que me han estado escribiendo aquí al WhatsApp de la iglesia. Entonces, pues vamos a orar por cada uno de ellos. Así que, bueno, entonces vamos a entrar sobre esta iglesia que decíamos que esta iglesia tenía esos templos ahí por los cuales, por eso les dice el Señor, pero tengo algo bueno para ti, que retienes mi nombre. ¿Por qué? Porque esta iglesia, hermanos, decíamos que el César los obligaba a que le hicieran culto o que dijeran que César era el Señor. Entonces dice, Pérgamo era un lugar donde tiene una sede de Satanás. La ciudad se consideraba el ejemplo excelso y modelo a seguir por su modo de vivir y por su fervor de los cultos griegos. Delante del templo de Atenas, que era uno de los templos que había ahí, dice, se había construido un importante templo a Zeus, que a 15 metros de altura se ergía sobre un saliente de la roca que parecía este templo de los Zeus, hermanos. Se daban baños termales, había aguas termales en los cuales la gente iba y allí les daban masaje y les daban esos baños termales según para que pudieran ser sanos. En el otro templo que estaba también allí dice que salía humo de ese templo donde siempre estaban dando sus ofrendas al dios Zeus. Y estaba la otra que era conectada, que estaba ahí cerquitas, el otro templo que era el culto de Asclepio o Esculapio, que era una serpiente, era del oriente y usted sabe, era un hombre, pero a la vez era una serpiente. Está como en el templo de Atenas, era un macho cabrío, era un hombre de cabeza de cabra, de pezuñas, con haga de cuenta, con cuernos, así como ilustran a Satanás. Así era el templo de Atenas y este dios era así, mitad hombre y mitad cabrito, ¿verdad? Su cabeza era de un cabrito. Entonces se le adoraba a ese dios de Atenas, y a este Esculapio estaba muy cerca
un hospital grandísimo en el cual se practicaba la medicina. Y de muchas partes de las ciudades iban a visitar este hospital, pero también estaba el templo de Esculapio, donde había también esas aguas termales, y le hacían sus ritos para su sanidad. Dice que los pasaban por un túnel, usted iba entrando por un túnel y había unas como ventilaciones, pero en esas ventilaciones dicen que salía una voz muy sensual que decía: todo va a estar bien, tú vas a quedar sano el día de hoy, disfruta de tu sanidad. Y dice que mientras iban pasando, esas voces sensuales les iban diciendo que iban a quedar sanos y que todo iba a estar bien. Sí, con los masajes y con las aguas termales y con esas voces sensuales no quedaba sano. Entonces por las noches lo metían como a un sótano donde estaban unas culebras, y donde según esas culebras, al enredarse en las personas, quedaban sanas o quedaban locas, hermanos, por estar soportando esas serpientes venenosas. Entonces muchos quedaban locos del shock. De hecho, así se llamaba la terapia del shock, donde le soltaban todas las serpientes para que se le enredaran y usted quedara sano. Entonces unos morían, otros quedaban sanos y eran de los que daban testimonio. De los que morían no, pero de los que quedaban sanos eran de los que daban testimonio. Así que por la fama de esos templos satánicos es que toda la gente iba de todas partes a meterse a esas aguas termales para recibir la sanidad. Y estaba por eso decimos que hoy en día el emblema es una serpiente en la medicina, porque viene de ahí, de Pérgamo, donde estaba, ahí se ejercía la medicina y estaba esa serpiente, que hoy en día es el emblema de la medicina. ¿Por qué? Porque era mitad superstición y mitad sanidad lo que hacían allí. Entonces era todo un hechizo, era todo satánico lo que se hace allí. No sé si todavía esté allí, pero me imagino que sí. Muchos van todavía a las aguas termales allí a bañarse para quedar sanos. Entonces, eso era lo que estaba allí en la ciudad de Pérgamo. Dice, era el centro administrativo de Asia, la cual quiere decir que era el centro del culto al César para toda la provincia. ¿Y qué implicaba? Bueno, ya decimos que todos tenían que entrar. Fíjese que aún el César iba a visitar estas clínicas para arreglar su adicción del alcoholismo. El César lo que tenía era el alcoholismo, y dice que visitaba estos templos para que se le quitara el alcoholismo. Entonces también visitaba esos templos de que estaban ahí en Pérgamo. Pero estaba el templo del César, en el cual usted, antes de adorar cualquier dios, tenía que decir: César es el Señor, y adorarle, y ya después iban y adoraban sus ídolos. Entonces es algo tremendo, hermanos, esta ciudad de Pérgamo. Entonces por eso su significado, válgame la redundancia, ¿verdad? Significa casada con el mundo, o el libertinaje, que entró el mundo a la iglesia. Entonces significaba casada con la iglesia, casada con el Estado. Por eso Pérgamo, la palabra Pérgamo significa casamiento. Y esta es la iglesia de Pérgamo, representaba la unión de la iglesia con el Estado, de modo que llamamos esta iglesia casada con el mundo. Dice Constantino, que era el que le decía yo, Constantino, el emperador romano, fue el que empezó a meter el paganismo en la iglesia cristiana. ¿Qué hizo? Casó la iglesia cristiana con el Estado, que viene siendo el día de hoy el catolicismo, ¿verdad? Que está pegado con el Estado. Entonces, eso fue lo que hizo Constantino, el emperador romano. Dice, continuó hasta el principio del séptimo siglo o hasta el principio del papado. Era donde estaba este emperador Constantino romano, que fue el que casó la iglesia con el Estado. Y dice aquí, Constantino hizo de la iglesia una institución mundana, uniéndola con el Estado político. Pérgamo, ahí dice seguidores de Cristo, dice el Pérgamo, los seguidores de Cristo fueron perseguidos amargamente por una secta pagana babilónica, y Antipas fue uno de los mártires donde está el trono de Satanás.
Cuando el diablo, mis amados hermanos, cuando el diablo no halló, no hizo, dice, halló imposible exterminar a los cristianos matándolos, dice, él cambió su táctica de la de un león rugiente a la de un ángel de luz. Dice ahí, entonces, ¿qué hizo? Pues empezó a cambiar la estrategia, dijo, no puedo, o sea, los mato y como quiera, siguen adorando a su Dios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dice, bueno, dice ahí, voy a meter, o sea, a meterme como ángel de luz, a estar ahí. Nuestra hermana Evelyn está saludando a todos los que están aquí conectados. Dice, hermanos, hermanas, hola. Así que reciban los saludos de nuestra hermana Evelyn, que está con toda la actitud aquí, mandándonos esos emojis que nos animan a seguir adelante. Entonces, pues reciban ahí los saludos. Entonces, mis amados hermanos, casada con el mundo. El enemigo vio que no pudo terminar con los cristianos, así que lo que empezó a hacer fue a casar la iglesia con el mundo, a meter las costumbres paganas en la iglesia, que era lo que estábamos hablando el día de hoy. Y dígame si no estamos viviendo esto el día de hoy. Y no hoy, ya tiene años que entró el paganismo a la iglesia cristiana. Se desató tanta cosa ahí por, ¿cómo nos dimos cuenta? Por YouTube y también, ¿verdad? Aquí nosotros, nuestras iglesias alrededor, vimos cómo empezó a entrar el paganismo a las iglesias. Yo supe de varias iglesias donde, ya ve que tienen pantallas, ¿verdad? Para poner los cantos o algo así, y empezaron a usar esas pantallas para poner el fútbol, para que los hermanos fueran y vieran el fútbol o las peleas del Canelo, el Parqueado, ahí en la iglesia, mi amado. Eso fue aquí cerquita, ¿verdad? Entonces, por eso le digo que sí creo que haya entrado el paganismo a la iglesia. Otros suspendían sus cultos cuando es clásico de Monterrey contra Tigres, entonces suspenden sus cultos, mis amados, para poder ver el clásico o el mundial. Es algo increíble lo que está sucediendo el día de hoy en las iglesias, y nomás le estoy hablando de los de aquí de Monterrey, que supe, ¿verdad? Que estaban haciendo eso, cambiando los cultos para poder estar en los clásicos, que no es malo. Malo es que quiten las cosas de Dios por hacer eso, por estar en un clásico. Eso es lo que está mal. El que usted vea el fútbol en su tiempo libre, donde no hay culto, donde usted está en su tiempo de relax, perfecto. Ahí no tenemos nada en contra. Lo que está en contra es que usted deje de ir a la iglesia por un clásico o por un mundial, o que se salga de la iglesia porque ya es hora. Mire, hermanos, me ha tocado ver, óigalo bien, me ha tocado ver jóvenes o hermanos en la iglesia con el chícharo aquí, escuchando el clásico o el clásico o el mundial aquí en la iglesia, pero aquí en el chícharo tienen el juego, escuchando el juego aquí. Es algo increíble lo que está sucediendo el día de hoy en la iglesia cristiana, donde están metiendo tanta cosa a la iglesia, en la cual decíamos, ¿verdad?, de mujeres desenredándose de unas telas, colgando de ahí. Bueno, tanta cosa que no me voy a meter en eso. Usted lo puede ver en YouTube, todo lo que hace esta gente. Entonces, es muy, muy importante que atendamos a esas cosas, mis amados hermanos, y que de alguna manera nosotros busquemos cómo. Ay, es que recibí un mensaje, hermanos, y necesito escucharlo. Es de centro de rehabilitación. Es que más al ratito voy a ir al centro de rehabilitación. Y discúlpeme, estoy recibiendo un mensaje de allí. Entonces, déjeme contesto este mensaje porque es del centro de rehabilitación y vamos a estar en un rato más vamos a estar ahí. Me imagino que algo me van a avisar. Entonces, muy, muy importante, mis amados, lo que estaba sucediendo.
ya está. Es que me están diciendo que vaya un poquito más tarde al centro de rehabilitación porque gracias Señor que ya está yendo otro hermano también allí a estar con los muchachos. Se necesita, hermanos, se necesita mucho, mucho de estar con estos muchachos. Así que pues gracias Señor a los hermanos que Dios pone en su corazón, el que puedan estar allí en el centro de rehabilitación. Entonces pues bueno, me están diciendo aquí que vaya un poquito más tarde allí. Y bien, hermanos, entonces eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Pérgamo y el por qué Dios les advierte y les dice que se arrepientan, o sea, que saquen el paganismo de la iglesia y no tanto de la iglesia local, porque aún nosotros como hijos de Dios hemos metido mucho paganismo en nuestra persona, mi amado. Ya no se ve si son cristianos o no son cristianos. ¿Por qué? Porque ya no hay diferencia, ya se comportan como los del mundo, ya la música no la cambiaron, la letra de los cantos no la cambiaron y tanta cosa que yo estoy permitiendo, yo hermanos, yo en mi persona. Por eso la palabra de Dios dice arrepiéntete, porque tal vez yo hay cristianos que aún escuchan música secular de la de allá de afuera. Sus amistades no son cristianas, prefieren andar con amistades que son inconversas a las amistades que son cristianas. Están en fiestas paganas, mis amados hermanos, y las fiestas cristianas se les hacen aburridas, no quieren estar en nuestras fiestas cristianas, pero sí, usted los puede ver en las fiestas paganas. Entonces, tanta cosa, mi amado, que hoy en día está en peligro nuestra salvación, que está en peligro de que usted y yo nos vayamos en el arrebatamiento si seguimos practicando estas cosas que mire, fuera bueno. Una vez dijo una hermana, es que yo voy a las fiestas porque tal vez allí evangelice. ¿Dónde, hermanos? Si en un salón de fiestas está la música en vivo y está fuertisísima que está la música y hay maledicencia y hay, lo primero que le ponen ahí es la botella de vino o la cerveza y hay tanta cosa en esas que, mire, si quiere evangelizar, vaya después a la casa de los familiares, vaya y allí evangelícelos en sus casas donde está más tranquilo, donde usted puede hablar. Entonces, pero ¿por qué lo decimos, verdad? Porque tal vez decimos, ¿verdad? Nosotros podemos estar maduros, nosotros los ya en años en Cristo podemos estar maduros, pero tal vez nuestros hijos no, es lo que decimos, ¿verdad? Digo nuestros hijos, pero yo no tengo hijos, ¿verdad? Sus hijos no estarán tan maduros y pueda hacer que caigan, hermanos, en el mundo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que ellos van a buscar el mundo, pues es lo que más les agrada. Entonces dice el versículo 13, yo conozco tus obras y donde mora, dice, donde moras, decíamos que Dios sabe dónde está usted y dónde vive. ¿Quién es usted? Dios sabe, dice, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ¿dónde mora Satanás? Fíjese bien, ¿dónde mora Satanás? ¿Por qué les decía el Señor Jesucristo esto a esta iglesia? ¿Por qué le decía que era donde moraba Satanás? ¿Qué estaba pasando ahí en esa iglesia que la cual Dios dice que tenía la sede de Satanás? Fíjese bien, dice, así pues, ser cristiano, dice, en Pérgamo, era como llamaría Corbel, un compromiso muy difícil. El culto obligado a César suponía que era una constante amenaza para los cristianos. Y si no, hermanos, si no adoraban al César, pues ya sabe, eran dados muertos, o sea, los mataban a los cristianos, los perseguían hasta darles muerte. Entonces, fíjese bien, dice aquí hay algo de suma importancia que queremos compartir con ustedes. Dice aquí, la idea es la siguiente: el principio de la vida cristiana no es la retirada, sino la conquista. Pues dice que nos parezca que sería más fácil ser cristiano. Acuérdense que le decía, hermanos, de este joven que decía, yo quiero trabajar donde todos sean cristianos, donde no haya ningún inconverso, para yo poder lograr ser cristiano, para yo poder mantenerme en el camino de Dios. Pero decíamos que lo más importante es
que usted permanezca y dé su testimonio ahí donde no son cristianos, ahí si su familia no es cristiana, si en su trabajo no son cristianos, ahí permanezca, ahí sea luz, ahí dé testimonio, mi amado. Y es muy importante que el evangelio sea expandido, que el evangelio sea conocido, ¿verdad? Por todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Y bueno, es que estoy viendo que ya había visto todo esto. Dice, Pérgamo era pues cuartel general para la oposición. Dice, los cristianos de Pérgamo demostraron que era perfectamente posible ser cristiano, incluso a pesar de sus difíciles circunstancias. Hasta bajo pena de muerte y el martirio, ellos no se acobardaban ante tan difícil circunstancia. Pérgamo era pues cuartel general para la oposición satánica y base de religiones falsas. Era clara oposición a la fe cristiana. En el versículo que acabamos de leer aparece un tal Antipas, que quizás fue el pastor de la iglesia local, aunque no sabemos nada directo sobre esta persona. El historiador Tertuliano nos transmite una leyenda según el cual murió. Le decía yo que este hombre murió asado dentro de un becerro. Lo metieron, es como ahora dicen, ¿verdad? Que barbacoa al ataúd, algo así, ¿verdad? Donde meten aquella pieza de carne y lo entierran para que con el vapor así se cocine la carne. Eso es lo que hicieron con este cristiano. Lo metieron en un becerro ardiendo de metal ahí a que se rostizara o al que se asara. Eso era, hermano, lo que era vivir en Cristo, lo que era ser cristiano. Y por eso le digo que el día de hoy no sé por qué estamos en una generación cristal donde no se nos puede decir nada porque dejamos de ir a la iglesia, no se nos puede llamar la atención porque dejamos de ir a la iglesia. Y mire lo que sufrían estos grandes hombres que dieron su vida, mi amado. Oigan, nomás de ver a dónde lo iban a meter. Es de tener una fe ferviente y Dios no lo permite para que usted se retire. Dios permite muchas veces las aflicciones o las persecuciones a nosotros para ver qué tan cristianos somos, hermanos, para ver qué tanto amamos a nuestro Señor Jesucristo, qué tanto entregamos todo nuestro ser a Él. Entonces, yo le invito, mi amado, a que si su pastor le llegare a llamar la atención por algo o le dice en sus mensajes que tiene que quitarse algo, hágalo, mi amado, hágalo, es por nuestra salvación, es para que usted y yo nos vayamos en el arrebatamiento. No estemos engañándonos diciendo que somos cristianos y viviendo como el mundo, diciendo que somos cristianos, pero vamos cuando yo tengo tiempo, cuando no tengo ningún conveniente, cuando no tengo ninguna salida, entonces voy a ir a la iglesia. No, mi amado, tenemos gente en la iglesia, ¿verdad? Que dura 3 semanas sin ir y luego va y luego no vuelve a ir, que porque tenía cosas que hacer. Y mi amado, Dios es primero. Cuando a Jesús le preguntaron allí en el Evangelio según San Lucas, parece, o Mateo, en uno de los evangelios le dicen, Señor, dinos cuál es el primer mandamiento. Y dijo el Señor Jesucristo, el primer mandamiento es el grande, dice, el primer y gran mandamiento es, oye, oh Israel, Jehová uno es. Ese es el primer gran mandamiento. Jehová uno es. ¿Qué quiere decir? Dios es el primero. Dios es el final, mi amado. Yo tengo que aprender a poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Como que me llega visita, como me llegó la visita, en lugar de invitarla a la iglesia, yo no voy a la iglesia para estar con mi visita. O si me toca un paseo, pues yo me voy al paseo. Aunque sea hora de culto, aunque sea día de culto, yo me voy al paseo que me invitaron y ya cuando tengo tiempo yo voy al culto. Dios es en primer lugar, mi amado. Si usted trabaja y usted no puede ir al culto, perfecto, ahí no estamos en contra, es su trabajo. Pero si yo estoy en casa y yo pongo en primer lugar mis quehaceres, yo pongo en primer lugar ir a hacer mis compras, yo pongo en primer lugar el estar lavando mi ropa en los días de culto, porque miren, los días de culto va a creer que no nos salen convenientes, no nos sale nada, pero los días de culto muchas de las veces estamos saturados de trabajo. Es el enemigo, mi amado. Es el enemigo quien le pone sus estorbos para que usted deje de asistir
a la iglesia. Es tan importante la comunión con los santos, es tan importante estar juntos, hermanos, animándonos los unos a los otros. Da tristeza ver hoy en día las iglesias después de la pandemia. Muchos, hermanos, muchos tomaron la costumbre de faltar, muchos tomaron la costumbre de ya no regresar o de ir nada más los domingos, semanal. Muchos tomaron ese día. Vemos iglesias grandísimas y con 6 personas, 3 personas ahí en las iglesias. Yo ayer volteaba en mi iglesia y decía yo, válgame, ¿dónde están todos? Estábamos 14 en nuestra iglesia, después llegó otra familia, pero mi amado, no somos 14 los de la iglesia, somos muchos. Dije, ¿dónde están? ¿Dónde están los miembros de las iglesias? Y lo más tremendo, hermanos, es que han llegado al engaño de decirse a ellos mismos, aquí miro, no fui hermana, pero aquí en la casa veo la transmisión. No es lo mismo, mis amados, no es lo mismo ver la transmisión en la iglesia, en el celular, a estar en la iglesia, en la comunión, animándonos unos con otros. Entonces, eso es lo que dejó la pandemia. Por eso decimos aquí que ¿qué fue lo que pasó? Que Satanás vio, hermanos, vio la manera de atacar a la iglesia y se vistió como ángel de luz. Dijo, les voy a dar una comodidad de tal manera que se sientan cómodos y listo. ¿Qué hizo? Meter el mundo, meter las costumbres, el hacernos sentir que no es malo lo que yo estoy haciendo, que no es malo quedarme en la casa y ver ahí la transmisión. Vea la transmisión, mi amado, cuando no tenga día de culto, pero cuando usted tiene día de culto, vaya a su iglesia, apoye a su pastor, anime a sus hermanos, porque dice, no, ¿a qué voy? Si nomás son 2 o 3 los que están ahí. Y luego si usted no va, pues con más ganas. Entonces, mucho pastor hoy en día, déjeme decirle, y se lo digo con dolor en mi corazón, mucho pastor está cerrando sus iglesias porque ya no son costeables. ¿Por qué? Muchos pastores pagan renta, mis amados, en sus iglesias. Entonces, si no hay miembros, no hay ofrendas, no hay cómo pagar el arrendamiento de la iglesia, la luz de la iglesia, el agua de la iglesia. Entonces, la hermana que hace el aseo. Entonces, no hay, hermanos, no hay entradas para poder mantener una iglesia, y de esa manera muchos pastores están renunciando al pastorado, mi amado, o se están juntando con otro pastor para poder solventar los gastos de una iglesia. Eso es lo que está sucediendo. Usted que dice que no está mal que yo falte, ay, con un día que falté, ay, con una vez que falté, mi amado, el que usted falte desanima a otros, porque dice, somos bien poquitos. No voy a ir, que acabo somos bien poquitos. O no voy a ir, como fulanito no va, como manganito no va. Mi amado, es una estrategia del enemigo, y muchos pastores están renunciando y se están yendo a trabajar en lo secular, porque ya no hay una entrada en la iglesia, sus ofrendas, en los cuales se hacen costeables la congregación. Yo le animo, mi amado, a que si usted es de esas personas que se han alejado de la iglesia, son esas personas que pudiendo estar entre semana en la iglesia, no quiere ir porque se quiere quedar en la comodidad de su casa, porque no quiere tener problemas con su esposo, porque pues no, mejor yo voy el domingo. Mi amado, estos hombres dieron su vida y estaban siendo escritas estas palabras cuando ellos estaban dando sus vidas. ¿Cómo cree que nos vamos a presentar delante de Dios nosotros que no sufrimos nada, y estos hombres que dieron su vida para que el evangelio llegara a nosotros? Y yo voy a llegar bien campante y decir, aquí estoy, Señor, heme aquí. Yo iba cuando yo podía a la iglesia, pero aquí estoy, Señor. 40 años en el evangelio, pero yo iba cuando yo podía. ¿Cómo, mi amado? Esfuércese, le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas. Obvio que a veces va a tener dificultades con el esposo porque a veces es inconverso, pero ore por su esposo, dígale a Dios que le abra la puerta y que usted déjele su cena hecha allí a su esposo, déjele la casa limpia para que el esposo no tenga que reclamarle, deje su comida ahí dentro del microondas, o dígale, espérame tantito, ahorita regreso.
fui a orar por ti. Fui a orar por ti, por mis hijos a la iglesia. Es tiempo, iglesia, de que despertemos. Yo he traído mucho el texto ese que dice, despiértate tú que duermes, despiértense. Miren cómo el enemigo está usando esa estrategia de poner, dice la palabra de Dios, que el amor de muchos se enfriaría, mi amado. Y usted podrá decir, ¿en qué se enfrió? No ama a su pastor, porque si amara a su pastor, usted estuviera allí apoyándole. Estuviera allí animando a otros, mi amado. La congregación no es solo del pastor, la obligación no es solo del pastor. Somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo, mi amado. Usted y el pastor son un cuerpo y usted está ahí con su presencia anima al pastor, con su presencia hace que otros estén ahí, mi amado. Por favor, mis amados, volvamos al primer amor, volvamos a estar en armonía, volvamos a cuando dejábamos todo por estar en la iglesia, que nada nos detenía por estar en la iglesia. Es tiempo de que volvamos a estar en comunión los unos con los otros. Cristo viene pronto, mi amado, y cada vez que usted está en la iglesia, Dios le tiene algo preparado a usted. Así que volvamos a esos tiempos. Estaba aquí viendo a alguien que me escribió, Lourdes Díaz, Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros, bienvenida, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. Entonces, es muy importante, mis amados, que usted y yo atendamos a este llamado y a lo que, ¿por qué? Porque Cristo viene pronto y el enemigo fue lo que hizo, fue revolver o meter el paganismo a la iglesia cristiana, y de esa manera, pues mire, muchos desanimados el día de hoy. Así que dice aquí, Pérgamo era un cuartel general para la oposición satánica y base de religiones falsas, ya lo habíamos dicho, dice, murió asado, dice, el Cristo, dice, pero hay un detalle sumamente sugestivo en el original. El Cristo resucitado lo llama mi fiel mártir, que en el idioma griego se traduce por testigo. En la iglesia primitiva, ser testigo y ser mártir era la misma cosa, y el testimonio conllevaba con frecuencia al martirio. El martirio, aquí hay una seria advertencia. Muchos cristianos pueden dar testimonio en los círculos cristianos, pero no tienen el mismo valor cuando se enfrentan a la oposición, las burlas o a veces las decisiones que implican comprometer su ética y moral cristiana. Fíjese, dice que muchos cristianos podrán dar su testimonio ahí entre cristianos, no, que gloria a Dios, mi hermano, y que no, que gracias al Señor que me ha dado la victoria, y gracias al Señor que hasta el día de hoy me mantengo en firmes. Pero, hermanos, allá afuera a nadie le dan testimonio por la oposición o porque se van a burlar de ellos o porque les van a dejar de hablar, no dan testimonio. En la iglesia entre cristianos sí darán testimonio, pero cuando se toca de darle testimonio a un inconverso, dice, ahí no se tiene el mismo valor, ahí no tenemos el valor de hablarle a la persona de Jesucristo por miedo, por burlas, no sé por qué, pero dice, mucho cristiano el día de hoy no da testimonio en la iglesia o con otros cristianos, pero donde hay oposición no dan testimonio. Entonces, pues les invitamos, ¿verdad?, a que usted dé su testimonio. Dice aquí que esta idea es falsa, dice, dando qué tal y cómo tendremos ocasión de estudiar este lugar, el infierno solo existiría después del llamado juicio final. Fíjese bien, lo que pasa es que aquí hay algo que Dios le está diciendo que es el lugar de Satanás, es la sede del lugar de Satanás aquí, y entonces dice aquí, y como tendremos ocasión de estudiar este lugar, el infierno solo existirá después del llamado juicio final. Será el lugar donde serán arrojados todos los incrédulos para vivir una eternidad de sufrimiento,
llanto y crujir de dientes. Satanás no se encuentra hoy en el infierno, mis amados hermanos, sino que anda en todo lugar. Satanás, a veces decimos, y te mando al infierno, o que se vaya al infierno. No, mis amados, el infierno aún no ha sido abierto. Satanás está aquí en este mundo y anda en todas partes. El día del juicio final, entonces la palabra de Dios dice que será echado al lago de fuego. Pero el primero que va a estrenar el lago de fuego va a ser el falso Cristo, el falso profeta. El falso profeta y la bestia son los primeros que van a entrar al infierno. Después de los 1000 años, Satanás será lanzado al lago de fuego. Hoy en día está aquí el diablo engañando a tanto cristiano, diciéndole que así está bien, haciéndole creer que con solo decir que es cristiano, con eso él se va a ir al cielo. Y no es así, mi amado. Es tiempo de que suframos la sana doctrina. Es tiempo de que dejemos todo lo que nos entretiene en casa, todo lo que nos estorba para poder ir a escuchar la palabra de Dios. Vaya a su iglesia, mi amado hermano. Haga lo posible por estar en su iglesia. Apoye a sus pastores. Es estrategia del diablo que se estén cerrando las iglesias, mi amado. Es una estrategia que le funcionó muy bien al diablo ahora que fue lo de la pandemia. Porque si una congregación era de 100 miembros, solamente regresaron 30, mi amado. ¿Dónde están los demás? O si era de 70, nada más regresaron 15. ¿Dónde están los demás? En casa, diciendo que desde ahí ellos ven la transmisión y que así está bien. Entonces, les invitamos, les animamos a que vaya y apoye a su pastor. Deje lo que esté haciendo y vaya a escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a leer aquí, dice aquí los versículos 14 y 15 de Apocalipsis 2. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. A la doctrina de Balaam, dice que enseñaba a Balac y a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen los que retienen la doctrina de los incrédulos, de los nicolaitas, los que yo aborrezco. A pesar, fíjese bien, de la fidelidad y del valor que demostraba esta iglesia de Pérgamo, un grave error se cernía sobre sus miembros creyentes. Entre ellos había quienes seguían la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Estas personas ejercían una mala influencia al tratar de persuadir a los cristianos de que no había nada de malo, fíjese bien, de que no había nada de malo en adaptarse prudentemente al mundo y no a ser tan radicales y tan fanáticos, porque el día de hoy, hermanos, esa es la palabra que se está usando. Ay, no hay que ser tan fanáticos, no hay que estar siempre en la iglesia. Ay, está bien ser cristianos, pero no del todo, no del todo. Entonces, eso es lo que se había introducido en la iglesia de Pérgamo. Fíjese bien, en la iglesia de Éfeso dice el camino de Balaam, que era otro, que era de otra manera. Y aquí dice la doctrina de Balaam. ¿Cuál fue la doctrina de Balaam de la cual nos habla allá en los capítulos de Números del 22 al 26? ¿Cuál fue esta doctrina de Balaam? Bueno, la de Éfeso fue la codicia, por eso se llama camino de Balaam, porque por la codicia, por lo que se le iba a dar a Balaam, fue del modo que él fue a maldecir al pueblo, que Dios le dijo, ¿por qué vas a maldecir a lo que yo he bendecido? Tú no lo puedes maldecir, pero fue por la codicia. Una cosa es el camino de Balaam, pero aquí habla de la doctrina de Balaam. ¿Cuál fue esa doctrina, hermanos, que introdujo? ¿Cuándo? Balaam. Cuando Balaam se dio cuenta de que no podía maldecir lo que Dios había bendecido. Qué tremendo profeta. Malo, hermanos. ¿Por qué? Porque le dijo a aquel rey, haz tus fiestas e invita al pueblo de Israel a tus fiestas.
y deja que ellos tengan relaciones sexuales con las paganas, con las que no son cristianas. Deja que se involucren y que tengan relaciones, y Dios solito los va a maldecir. Ellos solos se van a maldecir. Solamente haz tus fiestas, invítalos. Y con eso, su mismo Dios los va a maldecir. Esa es la doctrina de Balaam. Usted cásese con inconversos, usted tenga sexo antes del matrimonio, no pasa nada, todos lo hacen. Todos lo hacen. Así que échele ganas, que cabo todos lo hacen. Ya nomás se casan por la iglesia y punto. Esa es la doctrina, hermanos, que ya hoy en día no se le ve mal a la iglesia cristiana, o ya no se le enseña a los jóvenes, no sé. O aunque les enseñemos, los jóvenes hacen lo que les viene en gana. Entonces, le digo porque nosotros enseñamos mucho en los cultos de jóvenes, siempre les estuve dando enseñanzas, cómo guardarse limpios, puros para el matrimonio. Dice la palabra de Dios, si ya no puedes aguantarte, pues cásate, pero no cometas fornicación. Y a pesar, hermanos, de que enseñamos, muchos de nuestros jóvenes, o los jóvenes, hablando de la iglesia en general, tienen relaciones sexuales con las inconversas. Muchos se casan, otros no, las dejan así, entonces, o muchos se metieron con mujeres inconversas, tuvieron relaciones con mujeres inconversas. ¿Qué hicieron los padres cristianos? Casarlos. Te vas a casar, ya te metiste con la muchachita o con el muchachito, te tienes que casar. Y es cuando vemos matrimonios infelices, óigalo bien. ¿Por qué? Porque como tuvieron relaciones sexuales, o la muchachita o el muchachito cristiano, con inconversos, por los padres que son cristianos, lo más correcto es que se casen. Y los casaron, mis amados, pero es por eso que hay infidelidad dentro del matrimonio, hay infelicidad, no son felices. ¿Por qué? Porque se casaron por haber cometido ese error. Y hoy en día, pues resulta que ya no es malo. Hoy en día nuestros jóvenes se casan con inconversos, con inconversas, después se quieren divorciar, que porque su esposo, el que ahora es su esposo, no quiere nada con Cristo, le habla maldiciones, hay problemas en cuestiones de los niños, que si hay que presentarlos, que si hay que bautizarlos, que si vas a ir conmigo a la fiesta cristiana, no, que vas a ir con la mía a la pagana. Y bueno, hermanos, tantos problemas que dice el apóstol Pablo que quisiera evitarles. Y esa fue la doctrina de Balaam, que le dijo, invítalos a las fiestas paganas, ahí se van a relacionar con gente inconversa y se van a casar, y su mismo Dios los va a maldecir, van a fornicar. Y eso es lo que sucedió. Ahí, si usted lee en los capítulos del 22 al 26 de Números, usted va a ver cómo murió mucha gente por aquella maldición, porque Dios los maldijo, porque el primer mandamiento de Dios es: no te juntes en yugo desigual. No te juntes. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay Cristo con Belial, mis amados? ¿Qué comunión? Vemos tanto cristiano cayendo en ese error. ¿Qué cabo yo lo convierto? ¿Qué cabo yo lo voy a traer a Cristo? Si no lo hiciste cuando eras novio, cuando lo conociste, cuando seas casado, menos. O muchos van a ir mientras estés en el noviazgo, pero luego cuando te cases te van a sacar de la iglesia o te van a impedir que estés en la iglesia. Esa es la estrategia del enemigo el día de hoy, mis amados, que es bien importante. Ahora vemos mujeres como la que me está escribiendo, ¿verdad? Ahí de Venezuela, llorando, dice que su vida es muy triste. Dice, estoy muy triste, hermana, mi vida es muy triste porque mi esposo se la pasa en el alcoholismo y yo tengo niños y no tengo que darles de comer. Y varias hermanas que me han escrito ahí al WhatsApp pidiendo oración por sus esposos. Otra que dice que su esposo le grita, le dice que no la quiere, que no la ama, que es una gorda, que es algo fea. Y dice, yo lo amo mucho, mi hermana, lo amo mucho, pero él me trata muy mal. Y eso es lo que Dios quiere evitar, mis amados. Es por eso que nos enseña y nos dice, no te juntes en yugo desigual. Tal vez el primer año, los primeros meses serán felices, pero después vienen las consecuencias.
porque le dijo, su mismo Dios los va a maldecir, ellos solo se van a maldecir, desobedeciendo a su Dios, ellos mismos se van a maldecir. Entonces, muy importante que atendamos a la palabra de nuestro Dios. Dice aquí Evelyn Salinas, necesitamos ser más como María que como Marta. Exacto, mi amada, exacto. Dios te bendiga, Betty Perales, un fuerte abrazo, hermosa. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Entonces, hoy en día, mis amados, no quiere nadie sufrir la sana doctrina. A mí me decían los muchachos, ¿verdad? Ahí en el centro de rehabilitación, usted no es casada, hermana. Le digo, no, no soy casada. Dice, pero tiene hijos. Le digo, no, no soy casada. Y lo dice, bueno, es que muchos no están casados, pero tienen hijos. No, no tengo hijos y no estoy casada. Entonces, y dice, ¿por qué no se ha casado? Le digo, pues porque, pues no sé ni el por qué, pero no le ha hablado a nadie. Sí me han hablado, puros casados. Puros casados se me han acercado, por eso no me he casado. Entonces, y dicen, oh, entonces usted tiene mucho dominio propio. No, mis amados, solamente Dios que nos guarda y hay que clamar a Dios siempre, que nos guarde, que nos aparte en santidad. Si quiere casarse, busque dentro de su iglesia, dentro del cuerpo de Jesucristo, busque con quién casarse. Y a veces dice mi mamá, pues aún a los que están dentro no son cristianos, le digo, pero tienen la creencia, tienen la manera de vivir de un cristiano, tienen el temor de Dios. Entonces, es muy importante, mis amados, porque el mundo entró a la iglesia y eso es lo que sucedió. Dice, estas personas ejercían su mala influencia para tratar de persuadir a los cristianos de que no había nada malo en adaptarse prudentemente al mundo, a no ser tan radicales y tan fanáticos. Dice, el que no esté dispuesto a ser diferente, fíjese bien lo que dice aquí el comentario, el que no esté dispuesto a ser diferente no tiene por qué iniciar el camino cristiano. Si usted no quiere cambiar su manera de vivir, si usted no quiere ser transformado, entonces usted no quiere ser cristiano. Ni para qué ir a la iglesia si usted no quiere ser cristiano. Porque lo que hacen estas personas que no quieren ser cristianas, que quieren seguir en rebeldía, que quieren seguir viviendo el paganismo, lo que hacen es que influencian en nuestros jóvenes que están ahí y no los sacan, mi amado. Los empiezan a invitar, los empiezan a hacer tanta cosa y nos empiezan a sacar de la iglesia estos jóvenes o estas personas que no quieren ser cristianas y que se introducen a la iglesia. Lo que hacen es sacarnos a los jóvenes de la iglesia. Entonces, eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Mucho joven pagano que no quieren ser transformados, que no quieren ser cambiados, entran a la iglesia, persuaden a una jovencita o a un jovencito y los sacan de la iglesia, mi amado. Y ya cuando acuerdan, pues resultan de que ya tuvieron relaciones sexuales y que hay que casarlos. Los casan y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque aquella persona solamente entró por interés, no por ser cristiano. Por eso el comentario aquí dice, porque quien hay que, dice aquí, estábamos leyendo, dice, el que no esté dispuesto a ser diferente no tiene por qué iniciar el camino cristiano. La palabra más corriente para cristiano en el Nuevo Testamento es aguidos, que quiere decir básicamente diferentes o aparte. El templo es aguido, por eso es diferente de los demás edificios. El sábado es aguido, porque es diferente de los otros días de la semana. Dios es supremamente aguido, porque es totalmente diferente de los hombres. Y el cristiano, porque es diferente de las demás personas. La palabra para ser un verdadero cristiano es aguido, que quiere decir diferente, hermano. Usted tiene que ser diferente en todo, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en los lugares que frecuenta, en su manera de vestir. Tiene que ser diferente en todo, mi hermano, para que pueda
la gente ser cristiana si no tenemos lo que hoy en día está sufriendo la iglesia cristiana? Mucho paganismo dentro de la iglesia cristiana. Y de iglesia cristiana estoy hablando de todos los que componemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice allá, 2 Corintios, dice, ahora bien, debemos tener claro que en qué consiste esa diferencia, porque aquí hay una paradoja. El apóstol Pablo exhorta a los cristianos de la iglesia de Corintios a ser diferentes y les dice, allá en 2 Corintios 6:17, salid de en medio de ellos. Salid de en medio de ellos, porque tarde o temprano va a caer en pecado si sigue teniendo, mi amado, esas amistades inconversas. Tarde o temprano, si no es un cristiano maduro, ferviente, tarde o temprano va a caer en pecado o va a terminar yéndose de la iglesia. Entonces es por eso que la recomendación dice, esta diferencia con el resto del mundo no implica separación física, ni discriminación, ni por supuesto odio. Pablo describe la misma iglesia en 1 Corintios 9:22 que dice, a todo me he hecho, de todo, para de esa manera salvar a algunos. Por eso le estoy diciendo, no es tanto salir del mundo, como dice el mismo el apóstol Pablo, no nos vamos a meter en cuatro paredes. Lo que sí tenemos que aprender es a ser diferentes y a mantenernos firmes ante la opresión, a mantenernos firmes ante este mundo de pecado, a mantenernos firmes cuando estamos entre inconversos, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu escuela, ya sea en una reunión familiar. Mantente firme, les dice allá en Jeremías, que ellos se hagan a ti, tú no te hagas a ellos. Óigalo bien, que ellos se hagan a ti, tú no te hagas a ellos. Esa es la recomendación que el apóstol Pablo y Jeremías le da al pueblo de nuestro Dios. Dice, no era una cuestión de rebajar el nivel de la fe y la práctica cristiana, sino de elevarlos a los no creyentes, a los no incrédulos, hasta el cristianismo, a enseñarles lo que es una vida cristiana, lo que es poder convivir sanamente, sin necesidad de cerveza, sin necesidad de maldecir, sin necesidad de hacer tanta cosa. Enseñarles que también nos podemos disfrutar, nos podemos divertir sanamente, hermanos. Levantarlos al nivel cristiano, no bajarnos nosotros a su nivel. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Dice, si recordamos brevemente la historia bíblica, Balaam intentó sin éxito prostituir el don profético y maldecir a Israel por dinero que le ofreció Balac, el rey de Moab. Por eso ideó un plan perverso para que las mujeres moabitas sedujeran, fíjese bien, sedujeran a los hombres israelitas y crear así uniones matrimoniales mezcladas. El resultado fue la unión blasfema de Israel con la fornicación y participación en los banquetes idólatras. ¿Qué tal? ¿Le funcionó la estrategia a Balaam? Sí le funcionó, mi hermano. La estrategia a Balaam sí le funcionó. Así que Dios maldijo a aquel pueblo. ¿Por qué? Porque las mujeres sedujeron a los hijos de Dios. Entonces, y viceversa, hoy en día también hay hombres que seducen a las hijas de Dios y las apartan del camino. ¿Qué tanto va a durar una hija o un hijo de Dios manteniéndose firme si su cónyuge no la quiere acompañar a la iglesia, si su cónyuge no está en los mismos acuerdos? Dice, tarde o temprano se va a cansar de estar haciendo. Conozco una hermana que, hermanos, tiene, ¿qué será? Como unos 40 años en el evangelio y nunca pudo lograr que su esposo fuera cristiano. Nunca lo pudo lograr. Sufrió mucho con ese hombre. Digo que sufrió mucho porque su esposo falleció, pero sufrió mucho con ese hombre, mucho maltrato, mucha majedería, le fue infiel todas las veces que él quiso, tanta cosa que sufrió mi hermana con su esposo y nunca logró
que fuera cristiano. ¿Cuál fue el resultado? Pues que sus hijos también se fueron al mundo. Es obvio, van a seguir el camino más fácil, y también sufrió mucho con sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos en el mundo, que cabo el papá estaba en el mundo, o que cabo el papá no va a la iglesia porque yo voy a ir a la iglesia, yo tampoco voy a ir a la iglesia. Entonces, eso es lo que Dios nos quiere evitar a todos. Nos quiere evitar. Así es, dice Evelyn, me recuerda la historia de Sansón y de Dalila. Exacto, una mujer impía que sedujo al Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que fracasara el propósito de Dios. Para eso Satanás usó a esta mujer, para que Sansón se retractara del propósito, de la tarea que Dios le había dado. Así que, ¿qué pasó? Pues que Sansón perdió la vida para hacer el propósito de Dios, pero también sufrió mucho. Perdió sus ojos y toda la gente se burla de él. Porque si algo pasa, mi amado, es que usted dice, son mis amigos y son bien padres y no, a mí sí me respetan y a mí sí me llevan bien y que no sé qué. El día que usted caiga en pecado, se van a burlar del cristianismo. Van a decir, ahí está. Siempre dijo que era cristiano, pero mira ahora anda en el mundo, o míralo, ya anda tomando con nosotros, o ya anda con nosotros. Entonces, qué triste es que mucho cristiano sea la causa de que mucho inconverso se burle de los hijos de Dios por un cristiano que no supo mantenerse firme y que cayó en pecado. Y que lo más tremendo no es tanto, hermano, déjeme le aclaro, se puede caer en pecado, pero no quedarse en el pecado. Usted podrá caer, pero levántese, arrepiéntase, pida perdón y levántese, no se quede en el pecado. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Cuando a mí me duele en el corazón haber ofendido a Dios, haber pecado y me arrepiento y le pido perdón. Pero otros que lo que hacen es disfrutar del pecado y sentir placer en el pecado y decirse que es cristiano, ese es falso. Porque un cristiano no puede disfrutar del pecado. Antes, al contrario, se duele haberle fallado a nuestro Dios. Entonces, eso es lo que sucedió con esta iglesia, que se casó con el mundo. Dice aquí, gracias a las credenciales que poseía, se las arregló, hablando, dice, los nicolaitas significa el que conquista el pueblo. Irineo escribió que su fundador fue el mismo Nicolás, que se eligió como diácono, fíjese bien, en el libro de los Hechos capítulo 6, pero que siempre fue un creyente falso y luego se volvió apóstata. Y nicolaíta significa aquel que quiere gobernar. Era un ser que se sentía tan inteligente que viene la palabra Nico, ¿verdad? Era un ser muy inteligente, gobernado, que quería gobernar, que quería llevar la batuta del pueblo de Dios. Entonces, nicolaíta viene de laico, de alguien que es laico. Entonces, este hombre se introdujo en la iglesia cristiana y quiso tomar autoridad sobre la iglesia para seducirla al pecado. Así que de eso viene la palabra nicolaíta, dice que sigues el camino de los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas, aquellos que se sienten superiores y que quieren tomar autoridad sobre el pueblo de Dios, pero no son al 100 cristianos. Entonces, dice aquí, gracias a las credenciales que poseía, se las arregló para desviar a la iglesia de su doctrina y como Balaán condujo al pueblo a conductas inmorales y perversas. Clemente de Alejandría dijo, se abandonaron al placer como chivos dedicados por completo a sus propias indulgencias. Su enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana con el libertinaje pecaminoso. Los nicolaitas eran, según muchos eruditos bíblicos, un grupo de libertinos que enseñaban que los cristianos eran libres para practicar la idolatría y darse a pecados sexuales. Es decir, que se tomaban la fe como algo muy fácil, seguían la política del mínimo esfuerzo para ahorrarse dificultades. Eran estas personas que decían, mira, no importa que tú peques con el cuerpo, mientras tú alabes a Dios con la mente, mientras tú sigas adorando a Dios,
lo que tú hagas con el cuerpo no pasa nada. No implica nada porque el cuerpo aquí se va a quedar. Pero el espíritu y el alma son los que se van a ir con el Creador. Así que, mira, yo aquí con la mente alabo a Cristo, aunque con este cuerpo sirva al pecado. Esa era la doctrina libertinaje que también nos habla ya en Judas de esta doctrina de los nicolaitas, que podían pecar con el cuerpo, que a cabo con la mente alababan a Cristo y servían a Dios. Entonces, hoy en día dice que usaron la libertad, quitaron la gracia, dice allá en Judas, quitaron la gracia y metieron el libertinaje, diciendo que Dios no les puede condenar, porque ellos siguen estando en la iglesia y siguen alabando a Dios, aunque con el cuerpo sirvan al pecado. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Por eso dice el siguiente versículo: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la espada? Con la palabra. Con la palabra es con la que se pelea, y le dice: arrepiéntete, arrepiéntete, porque si no, vendré a ti pronto y pelearé con la espada de mi boca, que es la palabra de nuestro Dios. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar, hermanos. No lo puedo terminar todavía no puedo llegar, ¿verdad?, al final, pero creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que está sufriendo la iglesia cristiana, que entró mucho paganismo, andan muchos en el pecado, dicen que cabo estamos en la gracia, la salvación no se pierde, tú puedes pecar, la salvación no se pierde, tú puedes fumar, que cabo la salvación no se pierde, tú puedes pecar, que cabo estamos en la gracia, estamos en un Dios de gracia, en un Dios que perdona, en un Dios que restaura, y caen en pecado, que cabo estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. Y dice allí, si usted lee la carta de Judas, que es solamente una, dice que usaron la gracia, la usaron como libertinaje para darle rienda suelta a sus placeres. Entonces, mucho hoy en día sí está. Jóvenes teniendo relaciones sexuales, tomando, drogándose y estando en la iglesia. Le comentaba, ¿verdad?, de un pastor que dio el testimonio de un hombre que predicó 5 años, ayudó al pastor a predicar en la iglesia y siempre estaba drogado cuando predicaba. Así que eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Ya no hay autodisciplina, mi amado. Ya no, los pastores ya muchos no quieren disciplinar porque luego se les van de la iglesia. Entonces, la recomendación dice: arrepiéntete, y le está diciendo al pastor de la iglesia, al mensajero de la iglesia: arrepiéntete. No estés enseñando eso en tu iglesia y permitiendo el pecado, el paganismo en tu iglesia. Arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti y pelearé con la espada de mi boca. Así que es la advertencia que se le da a cada pastor de estas iglesias. ¿Para qué? Porque eran los encargados de enseñar y de edificar o de inspirar. Somos los encargados de inspirar al pueblo de Dios. Así que dice: arrepiéntete, porque vendré a ti si sigues permitiendo el paganismo en la iglesia, que es algo santo, algo puro, en la cual estamos siendo restaurados y tenemos que ser diferentes a todos los que están allá afuera sin Cristo, para ganárnoslo por nuestro testimonio y por nuestros labios, ganárnoslos para Cristo. Así que, mis amados, hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos en esta hora. Vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Dice aquí nuestra hermana Eva Herrera Hernández, dice: porque como decíamos, ya están grandes, ya saben lo que hacen, pero estamos mal. Los hijos nunca están grandes para nosotros. Exacto. Fíjate que mi papá hasta el día de hoy no nos llama la atención, aunque estén casados, hasta el día de hoy les llama la atención a mis hermanos y a mis hermanas, porque como padres podemos decirles que se esponjen o no cada rato. Hay que decirles a nuestros hijos: siempre está en nosotros. Nosotros como padres de familia tenemos que enseñar a los hijos y nunca decir: ya está grande y ya sabe lo que hace. Cuando lo vea en el infierno, ¿qué va a pasar? Cuando usted lo vea en el infierno, cuando pudo haber sido salvo y no fue su hijo, si se casa y si su hijo se va de la casa, o sea,
toma su vida aparte, entonces sí, allá él se le enseñó y se le dijo, claro que cada vez que lo vea en casa, obvio que le va a llamar la atención y lo va a invitar a la iglesia, pero como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles y de atraerlos a Cristo. Dice Eva Torres, hermana, pido oración por mi vecino Ramón, ya que está mal, lo operaron y le cortaron su pie y cayó en depresión. Dice, y está mal también por el hijo de una amiga mía, Adbel, tiene peritonitis y está malito. Padre Santo, te pido por su salud, amén, amén. Claro que sí, vamos a estar orando por tu vecino Ramón y por este joven que tiene peritonitis, que le cortaron su pie. Vamos a estar orando, orando por ellos. Y bueno, la recomendación es que mientras tenga los hijos en casa, dijo mi papá, yo mando, y si yo digo que usted va a la iglesia, usted va a ir a la iglesia. Y no permitir el pecado a casa, hermanos. No permitir que su hijo esté escuchando música pagana en su casa, cuando usted es su casa. No permita que escuchen música pagana, que tengan ahí sus póster de mujeres semidesnudas o póster de cantantes que no son cristianos, porque eso es idolatría. Que no permita, hermanos, mientras estén en casa, usted no lo permita, porque usted es responsable delante de nuestro Dios. Usted como padre de familia un día va a dar cuentas de lo que le permitió a sus hijos mientras vivían en su casa. El día que se casen y tengan su casa, Dios les bendiga, pero mientras vivan en su casa, no permita, mi hermano, ni que tengan póster de mujeres semidesnudas o póster de cantantes paganos o que escuchen música pagana. Cristo viene, mi hermano, y yo creo que usted como madre o padre de familia no los va a querer ver en el infierno. Es mejor que sufran un poco y que se enojen con nosotros un poco y que lloren un poco en el cuarto mientras le quita todo, a verlos toda una eternidad sufriendo en el lago de fuego. Así que está en nosotros, no permita cristianismo y paganismo en sus hijos, o son o no son, pero mientras tengamos la batuta, mientras tengamos la autoridad, dijo mi papá, aquí en mi casa mando yo. El día que tenga su casa, usted sabrá lo que hace. Entonces, así es, mis amados, somos responsables delante de nuestro Dios. Así que vamos a orar por esta petición que nos está enviando nuestra hermana Eva Torres. Y gracias, Eva Herrera, por tus comentarios también. Gracias por tus comentarios, muy cierto todo lo que decimos, lo sabemos. Ahora hay que hacerlo, hay que ponerlo en práctica. Así que vamos a orar, mis amados. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Sabemos que a veces tu palabra es dura, que tu palabra dice que es como espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos y hasta partir el alma. Pero tú lo que anhelas y deseas es quitar, Señor, arrancar todo aquello que está mal, todo aquello que echa a perder nuestro testimonio, todo aquello que echa a perder nuestra vida espiritual contigo. Es mejor cortarlo y sufrir, Señor, en lo que duela, el cortar aquello que a ti no te agrada, a quedarnos con eso y pasar una eternidad en el infierno. Es mucho importante, mi Dios, como, perdón, Señor, por este ejemplo que vamos a poner, pero es como hoy en día, cuando vemos que un pie se echó a perder y va a echar a perder todo el cuerpo, lo mejor, aunque es doloroso, aunque a veces, como nos está diciendo nuestra hermana, se cae en depresión, es mejor cortar el pie a que eche a perder todo el cuerpo y que muera aquella persona. Lo mismo eres tú, mi Dios dice, si tu mano es ocasión de caer, córtala, porque es mejor que entres con una mano que con las dos manos y vayas al infierno. O si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, es mejor cortarlo que ir con un pie al cielo que ir con los dos pies al infierno. Y no estás hablando de lo literal, Señor, de cortárnoslo, es de cortar, de apartarnos, de alejarnos de aquello que nos hace caer en pecado, de aquello que no te agrada a ti, que tu palabra dice que es pecado. No es que nos parezca a nosotros si es pecado o no, porque hoy en día, mi Dios, la gente ha creído que el camino que lleva es bueno, pero tú nos dices su final es camino de muerte.
porque se está entrando mucho en el paganismo. Estamos permitiendo muchas cosas del mundo en nuestra vida espiritual, en nuestros hogares, en nuestros hijos, mi Dios. Y Padre, lamentablemente todas esas personas, cuando tú vengas por tu iglesia, dice tu palabra, si no te arrepientes, no vas a ir al reino de Dios, no vas a ir en el arrebatamiento si no te apartas de aquello que es pecado. Aunque para nosotros no sea pecado, pero si tu palabra dice que ante tus ojos es desagradable, si yo soy un verdadero cristiano, si yo te amo con todo mi corazón, Señor, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, entonces yo me voy a apartar de aquello, porque mi anhelo, mi deseo debe de ser el agradarte a ti en todas las áreas de mi vida. Te alabo y te doy gracias por cada uno de los que nos han acompañado el día de hoy. Te pido, Señor mío, que tu palabra sea con ellos siempre, mi Dios, que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, que si tienen algo que han planeado hacer el día de hoy, tú les des la gracia y la sabiduría para que lo hagan, mi Dios. En esta hora te pedimos, Señor, por el señor Ramón. Él cayó en depresión, mi Dios amado, porque perdió una pierna. Te pedimos, mi Dios, que tú le des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi Dios, si es cristiano, que se goce, mi Dios, que se goce en ti. Dale el gozo de su salvación, Padre eterno. Ayúdalo a recuperarse de esta operación. Ayúdalo, Señor, a levantarse y a restaurarse de esto que le ha sucedido. Padre mío, esperemos, Señor, que tú reines en su corazón y que seas tú, mi Dios, y que le digas, es mejor un día que estés conmigo, un día que estés en el cielo, tú vas a tener tus dos piernas. Esto es pasajero, porque allá en el cielo no va a haber tristeza, no va a haber dolor. Estaremos completitos en ti, sanos, mi Dios. Así como estábamos de cuando nacimos, así vamos a estar contigo por una eternidad. Te ponemos en tus manos al señor Ramón y a su hijo, mi Dios, que tiene peritonitis. Él se llama, mi Dios amado, se llama Abdiel, Señor. Él se llama así. Lo ponemos en tus manos para que tú sanes, Señor. Tú sanes de esta enfermedad a esta persona. Arranca desde la raíz esa enfermedad, mi Dios. Padre, que pueda él disfrutar de la sanidad y que pueda creer que en ti todo es posible. Es fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que esta persona pueda tener la fe suficiente para echar fuera en esta hora, en el nombre de Jesús, toda enfermedad de su cuerpo, toda enfermedad se ha echado fuera, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios amado. Y ayúdalos, Padre, ayúdalos a que se restauren y a que se levanten en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos y te damos gracias. Te pedimos también por nuestra hermana Soraya, Señor. Hoy no la vimos conectada, pero te pedimos por ella para que la sigas ayudando, para que quede libre de esa piedra de tropiezo, para que ella pueda caminar y pueda avanzar en fe, pueda caminar en ti, mi Dios amado. Dale la gracia y la sabiduría para levantarse en el nombre de Jesús y hacer a un lado todo lo que le estorbe, mi Dios, y pueda avanzar hacia ti, hacia esa meta que eres tú, nuestro Señor Jesucristo. También te pedimos por la persona que nos escribió de Venezuela. Señor mío, sé tú, Padre, quien quite a su esposo del alcoholismo. Dale un momento de lucidez. Envía un mensajero que le hable tu palabra y que esta persona pueda venir al arrepentimiento. Esta persona pueda ser sana, salva para honra y gloria de tu nombre. Rompemos toda atadura de alcoholismo, rompemos toda cadena de alcoholismo que el enemigo le ha puesto a esta persona. En el nombre de Jesús, Señor, libértalo, porque tú viniste a libertarlos de las cadenas, Señor, de la opresión, a sacarlos de las cárceles, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos y te damos gracias, mi Dios. Guarda a nuestros hermanos en sus trabajos, bendecimos su entrar y su salir, bendecimos sus familias,
sus hijos, mi Dios, su hogar. Padre mío, que tus ángeles acampen alrededor de cada uno y permíteles regresar con bien a casa. Guarda a los hijos de nuestra hermana Perla, mi Dios. Guárdalos cuando estén allí en su casa. Guárdalos de todo mal, de todo peligro. Cúbrelos con tu sangre preciosa, mi Señor amado, y ayuda a Perla en este trabajo que va a tener este segundo turno, mi Dios. Padre, tú sabes que ella tiene necesidad, mi Dios. Ayúdala, Espíritu de Dios. Dale gracia y sabiduría. Dale fuerzas, mi Dios, para llevar a cabo los turnos de estos trabajos. Ayuda a su hijo Josué, que también está trabajando, mi Dios. Padre mío, que ellos puedan encontrar gracia en sus patrones. Dales inteligencia, dales fuerza para hacer ese trabajo. Pero sobre todas las cosas, mi Dios, te pido, Padre, que tengas cuidado de los hijos de mi hermana Perla, que tú los guardes, Señor, de todo mal. Aleja toda maldición, aleja todo aquello que se levante en contra de su hogar, que tus ángeles acampen alrededor de su hogar mientras ella, Señor, está en su trabajo. Padre, te ponemos esta petición en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Que la gracia de tu Hijo Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre en cada uno de nosotros. Nuestra hermana Eva Torres también pide por dice, hermana, no es su hijo, son personas diferentes. Ok, son personas diferentes. El chico Abdiel es cristiano, pero se desvió del camino. Ok, del homosexualismo. Señor, reiteramos esta petición, Padre. Te pedimos por este joven, Señor. Él fue cristiano y él conoció tu palabra, pero cayó, Señor, en el homosexualismo y ya se ha retirado, Padre. Cayó, se desvió del camino del homosexualismo. Ok. Ten misericordia de este joven, mi Dios. Ten misericordia de este joven. Dale una oportunidad más de que regrese a ti. Que regrese a ti, mi Dios. Para ti nada es imposible. Para ti todo es posible. Y tú puedes arrancar desde la raíz todo aquello que el enemigo haya sembrado en este joven. Todo espíritu de homosexualismo o esta enfermedad. Tú lo puedes hacer libre para honra y gloria de tu nombre. Permite que este joven, Señor, este joven, Padre, pueda, Señor mío, caer a tus plantas, pueda arrepentirse de todo su corazón, pueda, Señor mío, convencerte que verdaderamente Él quiere estar contigo, que verdaderamente Él quiere retomar el camino. Dale esa oportunidad, mi Dios. Sánale, Padre. Sánale, Señor. A veces son consecuencias de los pecados lo que nos pasa, pero tú eres un Dios de oportunidades. Y así como le dijiste a esta iglesia, arrepiéntete. Lo mismo le puedes decir a este joven, arrepiéntete, arrepiéntete de haberte desviado del camino, arrepiéntete de todo pecado y vuelve a casa, vuelve al Padre para que pueda ser sanado y pueda ser restaurado para honra y gloria de tu nombre. Te alabamos en esta hora, mi Dios. Sabemos que tú nos entiendes desde que pedimos petición. Tú sabes por las personas, mi Dios, que estamos pidiendo. Padre, los ponemos en tus manos todas estas peticiones, creyendo que van a ser hechas para honra y gloria de tu nombre. Amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Dios les bendiga, mis amados. Ya se nos hizo un poco ya tarde. Dios les bendiga. Si usted nos encontró por YouTube, búsquenos ahí en Facebook con el nombre de Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. O si nos encontró por Facebook, pues búsquenos allí en YouTube con el nombre de CC El Buen Pastor. Ahí nos va a encontrar en estas dos páginas, en Facebook y en YouTube. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros hasta el final de la transmisión. Dios le bendiga, hermana Noemí, hermana Eva, hermana Ceci. Dios te bendiga, Sarita. Dios te bendiga, Evelyn. Dios te bendiga. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final.
Es un gusto poder estar aquí y compartir la palabra a nuestra hermana Marisol, Betty Perales, Lourdes Díaz, mi cuñis, todas mis 3 cuñis, Dios les bendiga grandemente, les amo, Angélica, a Perla, a Elisa, Dios les bendiga, Elizabeth, y gracias Lourdes Díaz, y gracias Raimundo, y cada uno de nuestros hermanos que ya se me fueron aquí los nombres, pero gracias por acompañarnos, nuestra hermana Alma de León, gracias por estar aquí con nosotros. Les mando un fuerte abrazo, les amo en el amor del Señor Jesucristo y nos vemos aquí el viernes, primero Dios, en punto de las 8:30, aquí en Aprendamos Juntos. Dios les bendiga, hermanos, cuídense mucho y gracias. Gracias, Blanquita Hernández, un fuerte abrazo, hermosa. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Raquel, por quedarte hasta el final. Dios te bendiga, les amo en el amor del Señor Jesucristo y que la gracia de nuestro Señor sea siempre sobre sus vidas. Dios les bendiga.